Feliz sábado. ¿Cómo están? Let me say, God is good Déjeme decirles que Dios es bueno all the time. todo el tiempo And we should be super excited about that. y deberíamos estar muy contentos acerca de ello. Amen. Amén. Before we proceed, I just want to remind you of our communion service or Santa Cena. Antes de avanzar, quiero hacerles el acuerdo de la Santa Cena. Not next week Sabbath. Next week Sabbath will be the 21st. We will be having it on the 28th, which is the last Sabbath. No vamos a tener la semana que viene, sino el sábado 28, que de hecho es la última semana del mes. And so just to remind you of Así que solamente es un recordatorio de that service, that sacred de service. ese servicio sagrado que vamos a tener ese fin de So semana. make the preparation. Entonces hagan la preparación que es necesaria. That Sabbath we'll also be having an ordination Ese sábado también tendremos la ordenación of Humberto de Humberto as a deacon como diácono, to assist Orlando in para que Yabuki. pueda asistir a Orlando en sus deberes allá en Yaruquí. Amen. So we look forward for that Sabbath. Así que anhelamos ya, eso va a suceder en el sábado 28. Amen. By the way, how was your week? De hecho, pregunto, ¿cómo estuvo su semana? No, mixed with its trials. Estuvo quizá mezclada con pruebas. But brethren, remember this. Pero hermanos, acuérdense esto. Never desire a week without trials. Nunca deseen una semana sin prueba. Remember, we cannot be purified without trials. Acuérdense, no podemos ser purificados sin las We pruebas. cannot enter heaven without No trials. podemos entrar al cielo sin las pruebas. If you think you can, you're in the wrong business. Si usted cree que puede hacerlo, está en el lugar incorrecto. We can't escape it. No podemos escapar de las pruebas. Leaders, preachers, Los members, líderes, los predicadores, los can't miembros no pueden escapar. the prophets themselves had their own trials. La profeta mismo tuvo sus propias pruebas. All the prophets. Todos los profetas. Jesus said that through Jesús much dijo que tribulation mientras más tribulación, must we enter the kingdom. a través de más tribulación, entraremos al mucho. reino de los cielos. So we cannot escape that. Entonces no podemos escapar. But let us not complain. Pero no nos quejemos, Because if you complain, you are failed. porque si usted se queja, usted está fallando. The moment, even if you don't verbalize it, if you cherish that thought of complaint, you have already failed. El momento, no es necesario que lo ponga en palabras, el momento que usted pensó en quejarse Oh no. es cuando ya lo abrazó a eso y falló. That's when you fail. Ese pensamiento de fallar es cuando fallamos. We cannot escape it. Brethren, all No we need podemos escapar. Todo lo que Lord, necesitamos give me the es grace decir, Señor, to deal dame with tu my gracia para, ¿tu what? to deal with my trials, to bear my Para trials. soportar mi prueba. Don't even ask him to take it away. No la pidan que no me dejes tener esta prueba, sino pídanle ayúdame a soportar esta prueba. Are you following me? Lord, and when the trial is over, please Y decir, Señor, cuando esta prueba termine, por favor, let the purpose of this trial be fulfilled in me. permite que esta prueba, el propósito de esta prueba se cumpla en mí. Because when God allows you to try, He's trying to give us victory Porque cuando Dios On certain permite que point. tengamos esa prueba, es porque nos va a dar victoria en or cierto trying punto. to give us victory. O está intentando de darnos victoria. Sometimes Muy a you menudo, don't even know you have that weakness until He usted ni permits trial. siquiera se da cuenta que tiene esa debilidad hasta cuando se le permite pasar por esa prueba. Are you following me? ¿Me So sigue? trial does two Entonces things. las pruebas tienen dos cosas. One, it reveals Una, the deficiency in that point. revela la deficiencia que tenemos en ese punto. And number two, Y como número dos, to purify that deficiency el purificar esa deficiencia and replace it with His divine sufficiency. y reemplazarla con la suficiencia divina. Amen. Amén. And so we can't escape. Así que no podemos escapar. We have to ask the Lord, Lord, help Tenemos me que pedirle al to Señor, Señor, sweeten ayúdame a endulzar the trial la prueba by patience, a través de la paciencia, prayer,
a través de la oración and watchfulness. y a través de la Vigilant. vigilancia. Amen. That's all we need, brother. Es todo lo que necesitamos, hermano. Let me tell you something. Déjeme decirles You algo know, this adicional. morning I called up, I left a voice message to a friend of mine just to wish him happy birthday. Yo, les quiero contar algo. Yo le dejé un mensaje de voz a un amigo del pastor para desearle un feliz cumpleaños. And when I look at it, he's 59. Y cuando yo vi sus 59 años, I said, wow, life is short. dije, la vida es muy corta. So when I met him, he was much younger. Porque cuando lo conocí era mucho más joven. Now watch it, friends. We're very close to the second advent. Estamos muy cercanos a la segunda venida de Cristo. But like ancient Israel, Pero así como el antiguo Israel, we can delay our entrance. podemos retrasar nuestra entrada. Remember, ancient Israel Acuérdense, el antiguo delayed Israel the entrance of the retrasó earthly su king entrada hacia la tierra, hacia el Canaán terrenal, by complaining. a través de las quejas. And remember, Y acuérdense, who was the one leading them? ¿quién era el que los estaba guiando? Who was the real leader? ¿Quién era el líder real? Was it Moses? ¿Era Moisés? Who was it? ¿Quién era? Christ. Now watch this. No, entonces, If Christ was leading them, si Cristo los estaba guiando, why were they having so much problem? Why were they having so much trial? ¿por qué tenían tantos problemas? ¿Por qué tenían tantas pruebas? No. They just tenían trials, not because of the chaos. Ellos And, tenían pruebas, pero no por la causa de sus quejas. they complain when the trials come. Ellos se quejaban por las pruebas que venían. But who was leading them? Pero ¿quién les estaba 1 guiando? Corinthians 10 Primera de Corintios 10 says nos dice that the cloud by day was Christ, que la nube que estaba puesta en el día era Cristo and the fire by night, y el fuego que estaba establecido Was en la who? noche era ¿quién? and the rock which they drank from was Christ. Y la roca de donde tomaban El era agua. Cristo. Christ leading us does not exempt us from trials. Are you hearing? El que Cristo nos guíe no nos hace exceptos de pruebas. You didn't get what I did. ¿Me entienden lo que les digo? But what happened Pero lo que when we sucedió acknowledge es que cuando reconocemos who is really leading us? quién realmente nos está guiando, When trials come, Cuando thank la God, prueba we viene, won't complain. no nos vamos a quejar. We will take it to the Lord in prayer. Vamos a llevarle esa prueba al Señor en oración. And just remember, Y these little acuérdense, trials, estas pruebas que nos llegan these are to exercise, accustom the muscles son para for greater, ejercitar for the final test. los músculos para la prueba final. Amen. And brethren, we don't want to remember Joshua and hermano. Caleb, Acuérdense, Josué y Caleb, Moses, Aaron, Moisés, Aarón and many other faithful y muchos otros fieles suffered sufrieron as a result of the complaint of the majority. como resultado de las quejas de la mayoría. Joshua and Caleb Josué y Caleb would have entered the promised land hubieran entrado a la tierra prometida when they were about 40 years of age. cuando tenían 40 años de edad, But because of that complaint, pero por God causa had de to las turn them quejas, back into the wilderness Dios tuvo que llevarles de nuevo al desierto 40 years. 40 años más. When those men entered, Y they're in cuando their- estos dos hombres entraron, Joshua tenían and ya Caleb, they're in their- 80. Thank you. Have mercy. Even though Joshua said he felt like he was 40. Have mercy. Incluso aunque Josué hubiera dicho, yo tengo como 40, No, watch this. me Brethren, siento como thank 40. you. Listen, listen. That's why. Escúcheme, That's es why. por eso, I hermanos, know what it- Caleb and Joshua were faithful to the health message. Josué y Caleb eran fieles al mensaje de salud. Amen. They didn't complain when God gave that message. Ellos no se quejaban cuando Dios les dio ese mensaje, They obeyed. obedecieron. And for those of us who are climbing up in age, well, by the way, once you reach 20, Y is, para, you know that's a downhill y para aquellos que ya alcanzan los 50, saben que cuando se pasa los 20 ya no hay marcha atrás, Nada más, nada, y solo y solo como. avanza. And, but if we eat right, Pero rest si right, comemos bien,
si temperate, descansamos obey bien, all his laws of health. si tenemos temperancia y obedecemos las 8 leyes de la salud, Listen to me, the blessing, the Escucha. fringe blessing one got us las- is el, extra. el full de bendiciones nos hace que fuertes, Amen. nos da esa fortaleza. Yeah. And by the way, De hecho, November hermanos, 11, 50, 49. Have mercy. Yeah, 49. November 11, Yeah. el 11 de 49. noviembre, el pastor cumple 49. Wow. Yet I feel like I've just turned 16. Y aún así el pastor se siente como que va a cumplir sus 16. I haven't experienced a decrease of strength in any way. No ha sentido ningún decaimiento o decrecimiento de su fortaleza, de No. ninguna manera. And I want to be even stricter when it comes to the health message. Y obviamente he tenido que ser estricto cuando hasta más estricto cuando se habla del mensaje de salud. Amen. Our pioneers said the reason, Nuestros one of the pioneros great dijeron que reasons why they una de accepted the las health message mayores razones por las que aceptaron el mensaje de salud was to be a part of the 144,000 to go through the great time of trouble. That was one of the reasons, a prominent reason. una de las razones prominentes fue porque ellos anhelaban estar en el grupo de los 144,000 And to go through the great time of y trouble. atravesar el gran tiempo de angustia. That was their desire, John. Ese era su deseo. They said, the pioneers said that the time Dijeron of que trouble los pioneros dijeron que el tiempo de angustia will be so taxing iba a ser upon your tan physical tóxico force sobre su fuerza física that no feeble person can be a part of that number. que ninguna persona frágil podía ser parte de ese gran número. So imagine, Entonces, Ellen imagínense, White said that she saw y that Elena there de are White dice que ya vio old people who will comprise that number. que gente anciana comprendía parte de ese número. You think they're going to be old people? ¿Creen que van a No, estar friends. ahí personas así decrépitas en el No, grupo? they will No, be men of van physical a ser strength. hombres y mujeres con fuerza física, Amen. Okay, won't require any devil person to go through this thing. No, friends. que no se va a requerir Physically persona and débil spiritually. que pase por este proceso. Pues fuertes física y No. espiritualmente. They'll be men embarcados con fuerza. This message one, es un mensaje de bendición. Yeah. And so we want to just praise God, Así que brethren. queremos alabar a Dios, hermanos. Brethren, there's nothing John to live for but to preach the gospel and to live the gospel. Hermanos, no hay otro propósito más que vivir para el Evangelio y predicar el Evangelio. Amen. There's nothing else for God. No hay nada más. Brethren, listen to me. There's nothing. Hermanos, The only reason La única for our razón existence para nuestra is to existencia fulfill the purpose es for which you cumplir came into existence. el propósito por el cual fuimos traídos a la existencia. Brethren, the most hermanos, glorious time of this church, El Henry, tiempo más is glorioso de este just tiempo before us. está justo ya ante You didn't get what I nosotros. just said to you. No me Notice, entienden no lo que matter les what digo. you have read in the past, No importa lo que haya leído en el pasado, cannot compare to what is about to no se transpire. puede comparar con lo que está por suceder en un futuro. Why do you believe the Bible in the book of Hebrews, chapter 10 says, ¿Por qué creemos lo que está escrito en Hebreos capítulo 10? when Paul wrote about Cuando Pablo those who escribió were sawn acerca asunder, those who were cut up, de aquellos que son cortados a la mitad, those who were thrown to the lions, aquellos que fueron echados hacia los leones, those who were covered with animal skin and fed to furious beasts, aquellos que fueron cubiertos por piel de animales muertos y echados para que sean devorados, those who were burned at the stake. aquellos Paul que fueron recounted quemados en history, una hoguera. Pablo grabó eso, and registró eso en la Paul historia. says Y Pablo these dijo were faithful. que estos hombres eran fieles. Then he said, some Y luego dice, algunos put to flight the enemy. serán para... No, put the enemies to flight. The enemy had to escape. Ok. Some who were weak put the enemy to escape or to flee. Algunos tuvieron que huir para escapar. O ellos, que era débil, hombres de fe y mujeres de fe, tanto fe que su enemigo, que es de multitud, escapa. Dice que algunas de ellos cierran el boca del león. Algunas, Dios permite que sufren muerte. Then Paul says, Luego Pablo dijo, these all died, todos having not estos received the murieron promise.
sin haber recibido la promesa. Because without us, Porque sin nosotros, they cannot receive the promise. ellos no pueden Now, recibir la who promesa. are the us? Ahora, ¿quiénes son estos The nosotros? final generation. La generación final. So all who are in the grave Entonces, todos los que cannot be estén en la released from tumba the grave no until pueden ser liberados de la God tumba produce hasta que a Dios final produzca generation. una generación final. And God is going to produce that generation Y from this Dios church, va a generar esa generación final de esta iglesia. la Iglesia Adventista del Séptimo Día. With all the apostasies and the troubles, Con todas las apostasías y los problemas, with all the errors, con todos los errores, God is raising up right now as I'm Dios speaking, está levantando un pueblo ahora mismo a que estamos faithful hablando. few. Unos pocos fieles. When everybody is sleeping, Cuando these todos will estén be durmiendo, spiritually aware, todos alert. estos estarán despiertos, alertas, Are you getting what I'm saying? atentos. Praise God for that. ¿Me entienden lo que les digo? Men Alabado whose sea Dios faith, para esto. men whose faith will not become weak because the appearance of apostasy seems to be the thing that will overrun the church. Hombres que tengan mucha fe, no importa que estén rodeados de la apostasía que les rodea, no se debilitará su fe. Are you listening? ¿Están escuchando? The more intense the apostasy becomes, Mientras más intensa se vuelva la the apostasía, stronger they become in their faith. fuertes serán ellos más en la fe. The more unconsecration multiplies, is the more they become consecrated. Are you listening? Mientras más no consagración exista o se multiplique en el resto, ellos serán más consagrados Are aún. you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Friends, I want you and I to Yo be quiero que ustedes y participants yo of the group seamos participantes de ese grupo that will be a part of the final generation. que estarán formando parte de esta generación final. But we have to submit Pero ourselves tenemos to que the someter requirements a nuestro yo a los requisitos, which will qualify us to participate in that movement. los cuales nos calificarán para ser partícipes de ese movimiento. Are you with me? Are you following? ¿Están Brethren, you conmigo? I don't think you understand. Brethren, there's a joy in my heart. Me Yeah. parece que no me entienden, porque para mí hay un gozo en el corazón. Because right now God Porque is ahora mismo producing Dios está that group produciendo of people ese silent, grupo de silent, gente de manera when the silenciosa, majority. cuando la mayoría todavía está durmiendo. Let me tell you something. Déjeme That's decirles where algo. we are right now. Es allí, en ese estado en el que estamos. We have to get ready. Y tenemos que alistarnos. Remember, our Acuérdense. strength is not in numbers. Nuestra fuerza no está en números. Our strength is in our connection with Him who is more than they that are against us. Nuestra fuerza está en conexión con aquel que es más que todos los que están en nuestra contra. Are you following me? ¿Están We conmigo? gotta be like Elisha. Vamos a ser como Eliseo. Open thou his eyes that he may see. Dice, abre sus ojos para que ellos puedan ver. Who is with us? ¿Quién está con nosotros? Friend, we have entourage of holy angels. Amigos, nosotros tenemos un interrogatorio de ángeles atrás. Angels, the Bible said that excellent strength. Ángeles que la Biblia dice que tienen fuerza excelsa. You know what that means? ¿Saben qué significa eso? They keep increasing in power. Que sigue aumentando en su poder. There's no limit. They keep increasing. No hay límite. Fuerza excelsa es que That's sigue who we creciendo. have as companions. Es eso que tenemos como nuestra compañía. Amen. And seeing heavenly agencies. Y agentes celestiales que no son visibles. But by faith you can see the Pero por chariots, fe wheels, and usted fire. puede ver esos carruajes de fuego. Just listen. Friends, you don't understand what I'm talking about this morning. Usted no me entiende lo que les estoy I diciendo esta came mañana. here to let you know Vino that aquí a we dejarnos are saber more than conquerors. que nosotros somos más que vencedores. I don't care how much time you have failed, there is still power in this room right now. No importa cuántas veces usted haya caído, todavía hay poder en Listen. esta habitación. Listen, to me. This is Escúcheme. why Es por eso, hermanos, the victory que las of God's victorias, people will be so sweet. las victorias del pueblo de Dios serán tan dulces. When you look back at how many times Cuando usted- you have failed Cuando usted regrese a ver cuántas veces ha caído and how you have gained victory, none of y us will take cuán, the glory. y cuán ha ganado y cuántas veces ha ganado victoria, ninguno de nosotros se gloriará. We'll give the glory all to Jesus. Daremos la gloria, toda la gloria a Jesús. Amen. Amén. We have a mighty foe
nosotros tenemos a alguien poderoso, que is against us, a mighty foe. a un enemigo poderoso que But está we en have contra one nuestra. who is mightier Pero incluso tenemos a alguien que es más poderoso than all our enemies combined. que todos nuestros enemigos juntos. Who is more powerful than all the Aquel holy que es- angels combined. Aquel que es más poderoso que todos los ángeles incluso juntos. And that's Jesus. Y ese es And I want to Jesús. encourage you Y yo quiero animarlos, hermanos, that we are not alone. que no estamos solos. And remember this. Y acuérdense Our esto, strength is not in numbers. nuestra fuerza no está en números. If that was the case, Si ese fuese el caso, then God would have given us a different history. entonces Dios nos hubiese dado una historia distinta. Amen. I don't know if you read the story of Jonathan Y and no his sé si armor usted bearer. leyó la historia de Jonatán y su ejército. Su armor bearer, one guy who Y carried su sword. portador de armas. The Bible says La Biblia dice that as Jonathan and his armor bearer went up against the Philistines, que así como Jonatán y su acompañante, el que cargaba las armas, entraron en contra de los filisteos, there was an army of Philistines. había un ejército de filisteos. And Jonathan and his armor bearer went up, trusting in God. Y Jonatán y To give su them victory. portador Two de men. armas entraron confiadamente Dos hombres a que recibirían victoria. Así que hermanos, against a army of dos hundreds. hombres frente a un ejército de cientos. And they asked him, "Who are you?" Y ellos le preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Jonathan said, "We are Israelites." Jonatán dijo, somos israelitas. He said, "Well, you're dead." They said. Y ellos dijeron, bueno, van a ser israelitas muertos. And Jonathan and his armor bearer went up. Y Jonatán y su Hallelujah. portador de arma entraron. And when they went forth, Y cuando fueron hacia they began to cut enfrentar down al their ejército, enemies. Two men. empezaron a asesinar a todos, dos hombres. Dos hombres. Ellen White says Elena de that White God dice sent que an army of angels that begin to execute. Dios envió a un ejército de ángeles que comenzó a ejecutar a todos. Dos hombres. Y dos hombres God gained a great victory that day. ganaron For una the glory gran of God. victoria ese día Do para la you honra y think gloria. God put those history there just for us to read and marvel? ¿Creen que Dios solo puso esa historia para que nosotros nos maravillemos? No, friends. No, It's hermano. to inspire Es faith, para inspirar a tener más fe, understanding that our power is not in entendiendo numbers. que nuestro poder no está en números. The prophet says when La champions profeta are dice que cuando los campeones son pocos, few, that's when we need to gather warmth from the coldness of others ahí es cuando debemos reunir el calor de la frialdad del resto and from their treason faithfulness. y sacar de sus traiciones fidelidad. Are you listening? ¿Me están escuchando? She says when champions Ella are dice que few, cuando los campeones son this pocos, will be our test. ahí es donde va a ser nuestra prueba. Because the whole body of Adventism will seem Porque to todo el disappear cuerpo before de this final adventistas crisis. And only será como que se faithful se desvanezca frente a esta crisis. but God Y solo unos never pocos fieles. left himself without witnesses. Y Dios nunca nos dejará sin testigos. And I want to encourage you, brother, Así que hermanos, quiero animarlos. that the weakest saints in this room this morning can participate, can become a part of that final army, that special army that God is preparing. Quiero animarlos a que el santo más débil en este momento, en esta habitación, puede formar parte de ese gran ejército que Dios está buscando His crear. special army, Ese ejército especial, his special forces esas fuerzas especiales, that goes into the worst areas and go in, Irán. accomplish the mission, and come out. a los lugares más difíciles entrarán, cumplirán la obra de Dios y saldrán. This special army Este requires ejército special especial training, requiere entrenamiento especial, diferente. un entrenamiento diferente, Más fuerte. Más fuerte. un entrenamiento más fuerte, More rigid. más rígido. That's the army God is preparing. Ese es el ejército que Dios está buscando armar. You and I, us that Y can be a part usted of y this yo army. podemos ser parte de este ejército. Amen. Amén. And this does not depend on how long you've been in the church. Y esto no depende de cuánto tiempo usted ha permanecido en la iglesia O cuánto conocimiento tiene. o cuánto conocimiento usted posee. No, friends. Depend on one thing. Amigos, esto depende de una sola cosa, Submission to Jesus. sumisión a Jesús. Amen. Amén. That's beautiful. Y eso es hermoso.
Let's have a word of prayer. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Our loving Father, Nuestro amante Padre, thank you for the blood of Calvary. muchas gracias por la sangre en el Calvario. Thank you for the mercy that was secured by the death and the cross. Gracias por esa misericordia que fue asegurada para nosotros allí en la muerte en la cruz. Thank you for the atonement of the sacrificial offering that was made at the cross. Gracias por ese sacrificio hecho de expiación allí en la cruz, To provide the blood of atonement for the final atonement. para proveernos esa sangre expiatoria para el día del juicio final. Please, Lord, Por favor, Señor, come now ven ahora in a unique way, dear Father, en una manera única, querido and Padre, enter into the hearts y and entra lives en las vidas y en los corazones of each person in this room, de Lord. todas las personas en esta habitación, Señor. Please, Lord, Por favor, querido Padre, and even those who will watch this sermon, this incluso message, aquellos que van a ver estos mensajes. please, Father, Por favor, make Padre, us a part of this special forces that you're preparing now for the final crisis. ayúdanos a ser parte de este ejército final que tú estás preparando, este ejército especial para la crisis venidera. Men who are weak and women who becomes mighty in Hombres Christ. y mujeres que son débiles, que se vuelvan poderosos en Cristo. Men at whose approach demons and wicked men will tremble. Hombres que cuando alguien se aproxime a ellos, los hombres débiles e impíos tiemblen, Because they will sense the sacred holiness porque sentirán esa santidad sagrada that does not come from themselves, but come from the Most que High. no salen de ellos mismos, sino vienen de ti, Señor. Please, Lord, Por favor, help Señor, us to be willing to hear ayúdanos a estar dispuestos a cargar whatever we must sacrifice cualquier cosa que debamos to sacrificar be a part of this special army. para ser parte de este ejército especial. Lift us up now Levántanos as ahora, we Señor, open your sacred word ahora again. que vamos a abrir tus sagradas palabras. We plead for a special unction, Suplicamos Lord, por una unción especial, Señor, upon the reading and study sobre and la understanding of lectura your word, y el estudio y el entendimiento de tu palabra, and a practical translation of this theory we're about to study. y ponerle en una práctica, en un práctico reflejo en nuestra vida de lo que estamos por estudiar. Please, Lord, Por favor, Señor, make us clean now, haznos limpios ahora make us powerful y también haznos poderosos against our weaknesses, en contra de nuestras debilidades, against the devil's temptation, en contra de las tentaciones and demoníacas the words of the enemy. y en contra de los peores de nuestros enemigos. Give us now Holy Ghost power, Y danos ese poder de tu Santo the Espíritu, fire of the Holy Spirit. ese fuego de tu Espíritu Santo. Please, Lord, Por favor, Señor, thank you in Jesus' name we te lo pray. agradecemos en el nombre de Jesús Amen. y oramos. Amén. Now, friends, Amigos, we want to continue our topic, queremos continuar con nuestro tema, revival el reavivamiento and y qué más, reformation. Put the study up, y la sister. reforma. Part 1. We're still on part 1. Let's Seguimos continue. en la primera parte, así que solo vamos a continuar. Just open it, sister. Leave me to. I want to go all the way. Want to pick up from where we left off. Vamos a continuar desde donde nos quedamos. Now, in our last study, En nuestro estudio anterior, we discovered descubrimos that God cannot use que unconverted Dios no puede preachers utilizar predicadores inconversos to produce what? para traer, ¿qué dice? Reavivamiento y
To what? ¿Reforma a dónde? Now watch this. Entonces, We discover that we cannot give what we don't descubrimos possess. que no podemos dar lo que no poseemos. We saw clearly Vimos incluso claramente from the first angel's message desde el mensaje del primer ángel that John said that he que saw Juan dice another que vio angel otro ángel flying in the volando midst of heaven. en el Watch this now. medio del cielo. Y escuchen, He didn't say just to preach the everlasting gospel. no dice solo para predicar el evangelio eterno. But before it mentioned preaching one called it says having. Antes de que mencione el que decía predicando, decía teniendo. So first, Entonces, in order primero, to give, you must what? para Possess. poder dar, se tiene que hacer ¿qué? Poseer. Amen. So we first Entonces, have to primero receive the message, tenemos que recibir el mensaje, not in the outer court of our hearts, no en el patio de nuestros corazones, but in the Sino holy and en most holy place. lugar santo y santísimo del santuario en nuestro corazón. Amen. Amén. Because those three areas of the Porque sanctuary esas tres áreas del santuario typify the stages, the three stages in our experience. tipifican las tres etapas en nuestra experiencia. Amen. Amén. Conversion, courtyard. Entonces es conversión, el patio. Self-denial, courtyard. Negación propia en el patio. Are you following me? ¿Me siguen? Then Y sanctification, holy place. luego santificación y santidad. And in the most holy place, Y en el lugar santísimo, sanctification. But watch this now. santificación. Pero miren Made algo, perfect. que nos haga perfectos. Amen. Amén. So watch this, friend. Entonces, miren, We cannot give no and podemos just make dar our message to the world. y no solamente portar el mensaje al mundo, We must possess debemos poseerlo. the message. El And the mensaje, message must possess us. y el mensaje debe poseernos a That's nosotros. why Jesus says, Es por eso in que John Jesús dice 15, en Juan verse 7, 15, versículo if 7, my word abide si in you mi palabra permanece en ti and you abide in me, y tú permaneces en mí, you will pray to me, and whatever you ask, I will give it to you. tú oras a mí, cualquier cosa que me pidas, yo te la daré. So notice the experience. Entonces, My noten la word experiencia. abiding in you, Mi and palabra you abide permanece en in ti me. y tú permaneces en mí. So if the preachers Entonces, si los predicadores are not abiding in Christ, no están permaneciendo en if Cristo, they are not converted, si no son convertidos, they cannot produce entonces no pueden producir. what type of work? ¿Qué tipo de Revival obra? and what? Reavivamiento y qué más. Y reforma. No, friends. No They must first be revived and reformed. Deben ser primero reavivados y And reformados. remember, this work Y of revival acuérdense, and reformation esta obra de reavivamiento y reforma is not temporary. no es temporal. Are you with me? ¿Me están escuchando? It is going to continue until the close of probation. Va a continuar hasta el cierre de gracia. Because before probation can Porque close antes de que upon a se cierre person, la gracia sobre una persona, they must reach two states. debe alcanzar dos estados. Perfection in holiness or perfection in evil. Perfección en santidad o perfección en maldad. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Characters must be perfected, Los caracteres deben ser perfectos. must be fully developed for Christ or for Deben the ser devil. desarrollados completamente por Cristo o por el diablo. This week I read Ellen White says Esta semana el there pastor are leyó que two nuestra hermana sets of Elena de White characters dice that are que, being perfected. que están establecidos dos tipos de caracteres que van a ser perfeccionados. One for the enemy and Uno one for holiness. para el enemigo y otro para la santidad. So until that time, Entonces, revival and hasta que reformation llegue ese tiempo, must be progressive. Are you el with me? reavivamiento y reforma debe ser constante, Because progresivo, the purpose, the objective of porque el revival and objetivo reformation y el propósito de un reavivamiento y de una reforma is to bring us to the state that Adam and Eve were in before sin. Are es you with me? llevarnos de regreso al estado en el cual estaba Adán y Eva antes de pecar. By the way, revival and reformation El reavivamiento y la reforma indicate and clearly reveal nos indica y claramente nos that revela fallen man can be restored to a state hombres caídos pueden ser restaurados a un estado of perfection. de perfección. Amen. Amén. And this is not legalism, by the way, friends. Y esto no es legalismo, hermanos, por Are si you following? acaso. This is a revelation of the power Esto es of una Christ revelación in the del poder submissive de heart of a Cristo human being. en el corazón sumiso de los seres humanos. What God can do Lo when que a Dios soul puede surrenders hacer itself.
Cuando un alma se rinde a sí misma. In the book Desire of Ages, En el libro Deseo de todas las page gentes, in English, the prophet says, un momento, hermano, the prophet says, la profeta dice, page 121, the prophet says, when a soul surrenders itself to Christ, dice, cuando un alma se rinde a Cristo, then he says, watch this, that soul becomes his fortress. esa alma se vuelve su fortaleza And he intends that no other power be known in it but his own. y no habita ningún otro poder más que el de él. Are you following me? Then she says, Y a luego ella dice que transformation una transformación place. toma lugar which is beyond the power of human beings to accomplish. que va más allá de un poder humano para ser cumplido. And man submitted begin to carry out the will of God as if he's carrying out his own desires. Y el hombre empieza a hacer la voluntad de Dios creyendo que es para, Actuando o como haciendo su actuando propia como que fuese voluntad. su propia voluntad. Are you following me, brother? ¿Me siguen, hermano? Powerful. Es algo poderoso. O sea que cuando una persona se muere, tiene que haber alcanzado en su carácter, sea la perfección en Cristo o la perfección En el diablo. Based on the knowledge. Basado en they el have. conocimiento que esa persona haya tenido. Are you following me? Now watch this now. So here we see that unconverted ministers, we learned that, and we were looking at all these texts down in our last study. Estamos viendo todos esos textos que hablaron de lo que estudiamos en la semana anterior. We didn't finish all the texts. Y no terminamos todos los textos. So I want us to go back now, Entonces yo quiero back to traerles de our regreso text that we were reading in our last study. a nuestro texto anterior que leímos en nuestro Let's estudio go to previo. Galatians. Let's pick it up from, by the way, let's pick it up from John 8. Vamos al Verse capítulo 44. 8 de Juan, versículo 44. Father in heaven, as we're getting ready to study for a brief moment, please, Lord, pour out Padre, que your estás Spirit en el cielo, que vamos a estudiar un momento por tu palabra, te pedimos, derrama tu Santo Espíritu and give faulty human preachers and members victory over our weaknesses, please. y danos, Señor, victoria sobre los miembros, líderes y predicadores, victoria sobre nuestras Mothers and debilidades. fathers, parents, Padres y madres, workers, obreros, give us the victory of Jesus, Lord. danos Please. esa victoria de Jesús, Señor, por Thank you for favor. it. Thank you. Gracias por ello, For we ask it in porque Jesus' te lo name. pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Friends, you got to believe that it is possible. Hermanos, tienen que creer que todo esto es posible, Because the Bible says to him that believeth, porque la Biblia dice, para aquel que cree, all things are what? todas las cosas son ¿qué? Possible. Posibles. You see, we cannot become perfect Miren, if we don't nosotros no believe it. podemos llegar a ser perfectos si no lo creemos. By the way, let me give you a word of encouragement. Déjenme darles unas palabras word de ánimo. Of striving by the grace of God to become perfect is not it's fácil. What is striving? How you say striving in Spanish? So the work of striving. Entonces, una obra de esfuerzo o un esfuerzo de la persona To become perfect in para Christ by llegar a His ser grace perfecto en Cristo por su gracia is not easy. no es fácil. I read in Step to Christ, Ellen White says, El pastor leyó en el Camino a Cristo, donde nuestra hermana de White dice Christ did not assure us que Cristo no nos asegura that to reach perfection de que para alcanzar la perfección is an easy process. no es un proceso She fácil. said it's very difficult, Ella dice que es muy difícil, but it is possible pero es posible by the grace of Christ por la gracia de Cristo, in spite of our human frailties, a pesar de nuestra inmundicia our weaknesses. o de nuestras debilidades. Friend, I want to encourage you. Así que, hermanos, les animo. You becoming perfect Usted puede llegar a ser perfecto, does not depend on how much time you fail. pero no depende de cuántas veces usted ha It caído. depends upon you Depende trusting Christ now. en cuanto usted confía ahora en el Señor. Amen. Amén. Your past failures will not hinder your present victory. Are you listening? Sus caídas pasadas no están allí presentes, sino más cuando usted esté, Will not prevent no le prevendrán a from ustedes gaining victory de now ganar and in victoria the future. ahora y en el futuro. Don't let your past determine your future. No deje que sus caídas pasadas determinen su futuro. Let the grace of Christ determine Deje your present and que la future gracia de well-being Cristo spiritual. determine su estado Are espiritual, you listening to what I'm saying? presente y futuro. ¿Me siguen? Now, friends, let me tell you something. Amigos, There is déjenme enough decirles power
que hay suficiente poder to give each one of us para darnos a cada uno de that are nosotros, conscious of our own weaknesses victory. al ser conscientes de nuestras debilidades, darnos victoria. And let us not glory in our weaknesses. Y no nos gloriemos en nuestras Are you debilidades. listening to me? ¿Me están Some escuchando? of us come to the places, Lord, I am weak, I'm weak. And it's like we repeat it so much. Algunos hemos llegado a ese estado de decir, Señor, soy débil, tan débil. Y hemos alcanzado ese estado demasiadas veces. Now listen to me. Escúchenme. God don't want us to glorify our weaknesses. Dios no quiere que nos estemos gloriando en esas debilidades. He wants to glorify His strength over sin. Él quiere que gloriemos su fortaleza sobre el By the pecado. way, I read a statement Ellen White said, El we should pastor not leyó be una cita going de about Ellen talking White about our weaknesses. que dice que no debemos andar hablando de nuestras debilidades. Because the more you talk about it, Porque mientras más hablamos is de the ellas, more you hypnotize yourself es más nos hipnotizamos a nosotros that you will mismos continue being weak. Are you listening? y nos mantenemos débiles. She said, speak of the victories and the holiness of Christ, and that alone will give you victory. Ella dice que debemos hablar de las fortalezas de Cristo y solamente eso nos dará victoria a nosotros. No, it's not our mission to glorify who we are. No, No es who nuestra Christ is. misión glorificar nuestras debilidades, sino glorificar quién es Cristo. You are conscious that you have the weaknesses, Somos conscientes de que tenemos debilidades, but let us not talk about that. Let's talk about His victory. pero no nos permitamos hablar de eso, sino hablemos de las victorias de Cristo. And don't go about telling me, no, the human condition. I don't care about the human condition. Y tampoco vayamos hablando de que es que es la condición humana de caer. No, No. a nadie le importa la Christ condición humana. knew the human condition. That's Cristo why. sabía cuál es la condición humana. That's Y why es He took por eso fallen humanity. que Él tomó esa condición. Came here in that same nature Vino aquí en Face esa the devil misma and all his naturaleza y enfrentó al diablo y a sus demonios and gained the victory. y ganó victorias. Died a perfect death, Murió provided una muerte perfecta, proveyendo the solution to the human la condition, solución para esta condición humana, divine nature. su naturaleza divina, Becoming partakers of His divine nature, by which we escape the corruption which is in the world. y nosotros a través de su naturaleza divina podemos escapar a la corrupción que está en el mundo. Father, I sense a presence in this place. Padre, yo siento una presencia en este lugar We plead for an suplicamos intensity, por la intensificación an increase of that precious y presence, un incremento de esa preciosa presencia. the Holy Ghost power. Sabemos que es el Espíritu I Santo. pray that in this study, Oro, Señor, para que en este we estudio will leave here podamos salir de victorious, aquí every one of us, victorioso, cada uno de nosotros, over our particular and unique sobre nuestras únicas y particulares problems and weaknesses, debilidades y problemas. because we are told we are more than conquerors Porque se nos ha dicho que somos más que vencedores through Him that loved us, a través de aquel que nos amó, who died for us, a través de aquel que murió por and who has nosotros washed us in His blood, y por aquel que somos lavados en su sangre and who has made us kings and queens y and quien priests nos hará reyes, reinas, sacerdotes of His kingdom. de su reino. Please, Lord, come Por favor, Señor, ven and set us free from our y weaknesses. libéranos de nuestras We debilidades. plead for special Te lo grace, Lord. suplicamos por una gracia especial, The only grace, the grace of Jesus. esa única gracia que viene de Jesús. And please, by your grace, produce within us this revival and reformation. Y a través de tu gracia produce en nosotros ese reavivamiento y reforma. In Jesus' name we pray and Te thank pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos. you. Amen. Watch this now. So we're looking at the book of John, Entonces estamos en el libro de Juan, el capítulo 4, verse 44. Chapter versículo, 8, that is, chapter 8. perdón, capítulo 8, versículo 44 del libro de Juan. The Bible says this. Notice now, Father, La as we read Biblia your word, dice please, esto. bless us now. Amen. Padre, que vamos a estudiar tu palabra, bendícenos ahora a leer tu escritura en el nombre de Jesús. Amén. Notice what the Bible says now. The Mira lo Bible que la says, Biblia dice ahora. ye are of your father, Vosotros the devil. sois de vuestro padre el diablo, and the lust of your father ye will do. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Now watch it. So if the preacher Miren, si el predicador is a son or daughter of the devil, whose es will they do? un hijo o una hija del diablo, ¿qué voluntad va a hacer? Whose sermon will they preach? ¿A ¿Qué sermón va a predicar? Christ's sermon or the ¿Sermones devil's de sermon? Cristo o sermones del diablo? Watch this, watch this. Watch this. Miren, Ye are of your father the devil, dice, and the vosotros lust of your father you will do.
vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He was a murderer from the beginning Él ha sido homicida desde el principio and abode not in what? y no permaneció en, ¿qué dice? En la verdad. Because there is no truth in him. Dice, porque en él no hay verdad. When he speaketh a lie. Cuando habla, él habla mentiras. He speaketh his own what? Él habla solo de lo suyo, For he's a liar and the father of it. porque es mentiroso y es padre de mentira. Then Jesus says, verse 45, Y luego Jesús and dice, versículo because I tell you 45, the truth, y porque yo os digo la you verdad, believe not me. no me creéis. Oh, mercy. Verse 47, Versículo 47. he that is of God heareth God's word. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Por eso no las oís vosotros, porque vosotros no sois de Dios. Amen. So those who are God listen, they accept God's Entonces, word. aquellos que son de Dios escuchan y aceptan las And notice las that the cosas de false Dios. preachers now, Y noten que ahora hay falsos predicadores they are more popular. que son muy populares. Their messages are more popular Sus mensajes se están volviendo cada vez más with the populares people. Why? con la gente. ¿Por qué? Because the people themselves Porque la gente misma are children of the devil. son hijos del diablo. So they hear not the Entonces words escuchan of God's no people las palabras del pueblo de Dios or the preachers of God. o de las predicaciones de Dios. Are you listening? You didn't get that. Just leave it. ¿Me están escuchando? Galatians chapter 1. Vamos al libro de Gálatas Verse capítulo 1, versículo Notice 8. what Paul says. Noten lo que Pablo dice. Remember the question. Acuérdense Can cuál era God la use pregunta. unconverted ministers ¿Puede Dios utilizar preachers predicadores inconversos to bring revival and para reformation to the poder remnant? traer reavivamiento y reforma al remanente? No, we discover so far. Y descubrimos hasta ahora que no. Amen. Amén. So we're looking at the book of Galatians. Estamos en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8. ¿Quién tiene? Lea para mi porfa. Aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea condenado. Wow. Thank you. And verse, lea Wanda, si tiene. Porque persuado yo ahora Escucha, escucha. o procuro de agradar a hombres, porque si lograría agradar a los hombres, no sería siervo. You get that? Wow. ¿Entienden eso? So Paul is saying Entonces Pablo está diciendo that those that are not que Christ aquellos que no son de Cristo preach another gospel. predican otro evangelio. Another gospel cannot produce true Y otro revival and reformation. evangelio no puede producir verdadero reavivamiento y reforma. Amen. Amén. Because these preachers Porque are men estos pleasers. predicadores son agradadores de la gente, de la muchedumbre. And remember, the message Y of revival acuérdense, and un reformation mensaje de reavivamiento y reforma is not a soft message. no son mensajes suaves, It's not an indirect message. no son mensajes indirectos. It's a what type of message? Es un mensaje, ¿qué tipo? Directo. Directo, That enters que entra straight to the directo disease. a la enfermedad. And people don't like that. Y a la gente no le gusta You eso. see, but only that message can produce a revival. Solamente ese tipo de mensaje puede producir un First, the reavivamiento. message of revival and reformation Primero el mensaje de uncovers, reavivamiento y reforma uncovers descubre who we are. quiénes somos And then points us y luego nos apunta to the solution. a la solución. Amen. That's why here in Es por the, eso in the que answer, aquí en la respuesta unconverted ministers and preachers que preach dice, lukewarm or tame, dumbed down messages. está diciendo aquí que los ministros, como respuesta a la pregunta, los ministros y predicadores inconversos predican mensajes tibios o insípidos y sermones sin sentido. And what is that? Put God's church to what? Que ponen a la iglesia de Dios ¿a qué? The A question. dormir. A person who's sleeping, is that a person revived? Pregunta, ¿una persona o una iglesia dormida refleja una persona reavivada? No, friend. No. So if the message Entonces, si el mensaje preached to a church predicado a esa iglesia is making the church even more, putting the church in a deeper sleep, is that the message? y le pone a esa iglesia a un sueño mayor, profundo o más profundo, ¿es un mensaje que le reaviva? No, friend. No.
which leaves them in a lukewarm state, which Christ that he hates. Entonces dice, lo cual les deja en un estado de tibieza, lo cual Cristo odia. The faithful witness. Ultimately El leading testigo them fiel. to apostasy Dice, llevándolos finalmente a la apostasía and making them what? y convirtiéndolos en, ¿qué dice? Children of what? ¿En hijos de quién? Del diablo. By the way, let's look at something else. I want you to see something. Quiero que vean, vamos a buscar algo más. Let's go to 2 Peter chapter 3. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Begin at the 16th verse. Vamos a comenzar desde el versículo 16. The Bible says, La Biblia nos dice, as also in all his epistles, como también en todas sus epístolas, speaking of them, of these things, hablando en ellas de estas cosas, in which are some things hard to understood, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, which they that are unlearned and unstable rest, Lo- as they do also other scriptures, unto Wow. their own destruction. los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Come on. ¿Qué dice? Wow. Watch this now. Verse Mire. 17. Ye therefore, beloved, Dice, así que vosotros, amados, seeing ye know these things before, sabiéndolo de antemano, beware lest ye also be led away with the error of who? dice, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, Fall from your steadfastness. caigáis de vuestra firmeza. But notice verse 18. Noten lo que dice el versículo But 18. grow down. That's what it says. Dice, más creced en la gracia, dice, pero sería más, no crezcas. Eso dice. He said, Más grow que in crece. grace Dice, más crece en gracia and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Watch this now. To him be glory both now and forever. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Thank you. Watch this now. Revelation Miren. chapter 3, 14 to Apocalipsis 16 capítulo 3, versículo 13 al 16. describe Describe the state of the church that el presently live. estado de la iglesia That presently live. que actualmente están viviendo. No question. What Pregunta, church is that? ¿qué iglesia es esa? Laodicea. La No question. Odisea. What does the name Laodicea signify? ¿Qué representa el nombre la Odisea? No. Come on. Thank you. Watch it. Notice Miren. the definition. Noten cuál es la definición. A just people judge. Un pueblo justo siendo juzgado. Watch this. Christ Miren. is trying to produce Cristo está a intentando perfect people producir un pueblo perfecto before he brings them into judgment. antes de que les lleve al juicio. Why? ¿Por qué? Because if you are judged and you're in a state of unrighteousness, you will be condemned. Porque si son injustos en el momento del juicio van a ser condenados. Are you listening? ¿Me están escuchando? That's why Es on the por day of eso que atonement, en el día de la expiación, before the atonement came to a close, antes de que la expiación llegase al final, the people had to put away el their pueblo sins tenía que previously, dejar a un 10 lado days. los pecados, pero eso tenía que haberlo hecho 10 días antes. So when the priest come out of Porque that most holy cuando el place, sacerdote salga del lugar santísimo, because remember, the priest was not putting sin in, he porque was taking acuérdense, sin out. el sacerdote no estaba metiendo pecados, tenía que sacarlos. So the people should Entonces cooperate el with the pueblo priest. tenía que cooperar con el sacerdote. So when the work was Entonces, terminated on the day of cuando atonement, el trabajo ya estaba terminado en el día de la there was expiación, nobody there confessing and repenting, confessing and repenting. no había nadie ya confesando y arrepintiéndose, confesando y arrepintiéndose. Are you listening? ¿Me están escuchando? Because that experience Porque esa disqualifies experiencia ya nos descalificaría for the day of atonement. para el día de la expiación. And Christ is Y trying Cristo está to perfect tratando the people de so he can perfeccionar judge un them pueblo in a state para of que holiness. cuando les juzgue esté en un estado de santidad. Not their own holiness, No no. en su propia santidad, Or whose holiness? sino en la santidad de quién? Watch it. De Cristo. Christ, Cristo, righteousness being la judged, justicia de Cristo estaría siendo juzgada will never be condemned. y nunca sería Because the condenada. Bible says in Porque la him, Biblia dice que en Él there's no what? no hay que
No hay pecado, Ni mancha. ni mancha. ¿Tú quieres decir ya? Hacer una pregunta, si tú siempre en 144 y el pueblo de México ya tenía que estar listo, o sea, ya no estaríamos nosotros perdidos cuando Cristo está pasando ahí en el lugar. No, repeat your question. En el pico, ¿no? Ya el pueblo tenía que prepararse, ya tenía que estar listo cuando llegara el día de excepción. Pero el pueblo de Dios aún no está listo en la antigua, o sea, cuando en 1844 Cristo entró en el lugar santísimo. Entonces ya no estaríamos perdidos en el caso, porque todavía seguía, hay misericordia antes de ese lapso de tiempo. No, you know the beauty is that this judgment begins with the dead. Lo bonito de esto es que el juicio comienza con los muertos. Amen. Sí, ni nosotros nacidos como Wanda explicando. Y demás. Watch, once you are alive Y una vez que estás con vida, and your probation is not closed, tu cierre de gracia no se cierra. your case is not taken up yet. Tu caso aún no es tomado. Because remember, the work starts Porque with the acuérdense, dead la obra comienza con los and muertos finish with who? y termina con quién. And we know that Y the sabemos judgment passes from the dead to the living que el juicio pasa de when a los muertos certain hacia event los vivos transpires. cuando ciertos eventos suceden. The passing of a national son El of law. establecimiento de la ley dominical. Amen? But watch this, watch this. Pero miren, But you may close your probation pero before quizá that time. su cierre de gracia se ha cerrado antes de ese tiempo. And we do that Y al hacer eso, by being presumptuous, committing willful sin. por presunción, cometiendo pecados Living in sin. voluntarios, viviendo en pecado, Until you reject hasta que the final completamente pleading of the Holy Spirit in your rechacemos heart, la última súplica de Cristo en su del corazón, Espíritu Santo. del Espíritu Santo. You reject mercy. Usted está The rechazando la Spirit can't do misericordia anything further. y entonces el Probation Espíritu ya no closes for puede you. hacer más nada, la gracia para usted se cierra. And it could be that your probation closes, but you're still alive. Y puede ser que su gracia se cierre y usted siga vivo. Are you following? So we can't run the risk. Y no podemos correr ese riesgo. Yeah. Además, Cristo está haciendo doble obra. Está despidiendo pecados, pero también está perdonando pecados de nosotros en ese sentido. Exacto. No nos ha dejado solamente para la expiación final, sino que está cumpliendo a todos. Now watch A it. dos partes como usted haga. You know the beauty ¿Y saben cuál es la otra belleza? and the day of atonement in the type. Que en el día del juicio, en el tipo, If there was a member in the congregation si había un miembro en la congregación that remember one sin, because that was at Que their sea- heart searching, que se acordaba de un pecado, ya That they que didn't eso era confess parte de su previously. escudriñación, y no lo confesó while previamente, the priest was in the most holy place, mientras el sacerdote esté en el lugar there was santísimo, hope for that person haya esperanza para esa persona, because the priest had not yet left. porque el sacerdote aún no ha So what is abandonado that? el lugar santísimo. That's why there were duties. Es That's why por there were eso que duties. nuestras tareas There were duties enjoined or required after congregation and the day of atonement in the type. hay tareas que requiere de nosotros hacerlo en la congregación antes, eso fue hecho en el tipo. So in the antitype, those Entonces, same requirements en el antetipo, esos requisitos are required of us today. son requeridos And ahora. it is necessary. Why? Y es necesario, ¿por qué? Because if we fulfill all those requirements Porque si cumplimos cada uno de los requisitos before the priest leaves, antes de que el sacerdote salga del you lugar will be in a santísimo, state for your probation to close. vamos a estar en el estado donde la cierre de gracia se puede hacer. Amen. And watch this Amen. now. But the church, Henry, that God Pero is la trying iglesia, Henry, to Dios make está perfect. intentando hacerla perfecta so they can be righteous, so he can judge them in their righteous para state. que sean justos y entren justos en el día del juicio. Watch this. Miren, This church esta iglesia, say no, somos bien. ¿qué dice esta iglesia? Estamos bien, no necesitamos nada. No quiere nada de ti, solo nuestra propia justicia. Quiere solo llamarme por su nombre. Bueno, no quiere su ropa, no quiere su comida, no quiere nada de ti. ¿Recuerda Ezequiel? Isaiah? Isaías. 7 women shall take hold of one man. 7 mujeres para un hombre. And they said, let us just be called by your name. Y dijeron, solo déjenos llevar su nombre To remove our shame. para quitar nuestra vergüenza, But we won't eat what you command. pero no queremos comer lo que ustedes mandan. Not what you command to wear. No queremos vestir lo que ustedes mandan. We will do our own will.
Vamos a hacer nuestra propia The only voluntad. benefit we want is El your name. único beneficio que queremos tener es su Christian, nombre, Christian. cristiano, Are you following? entre comillas. That type of people, these people Ese says, tipo de gente, la Biblia dice we don't need anything from you, Jesus. que no queremos nada de ti, Jesús, Just your name. Only that. solamente tu nombre. Notice what Revelation chapter 3 says. Noten Read lo what que it- Apocalipsis dice. And by the way, what we're about to read is not the diagnosis of the preacher, it's the diagnosis of the faithful witness. Y de hecho, lo que vamos a leer no es el diagnóstico del predicador, es el diagnóstico del testigo fiel, Who is Christ? el cual es Cristo. Notice what the Así Bible que says. vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 14 al The Bible 16. says, unto the angel of the church of the Laodiceans write, La Biblia nos dice, y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. these things said the Amen, the faithful and true witness, Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y the verdadero, beginning of the creation of God. el principio de la creación de Dios. I know whose works. Yo conozco las obras de quién dice. Tus obras. That you are rich, you are holy. That's what it says. ¿Qué Dice, dice? de que eres rico, de que eres santo, ¿eso dice? ¿Qué dice? That thou art neither what? Cold nor hot. Que no eres ni frío ni caliente. You are neither mundano nor Christian. Está diciendo, no eres ni siquiera mundano ni tampoco Ellen cristiano. White says that phrase Elena de White dice que esta frase by Christ dicha por Cristo means you're not even significa que ni siquiera es un buen mundano, or a good Christian. ni un buen Christ, I'd rather you cristiano. be a good worldly Cristo está diciendo, quisiera que seas o buen mundano or a bueno what? o un buen cristiano. Choose. Don't have your foot. Elige. You have to decide which No side are tengas, you on. no tengas tu pie en un lado y en She el otro. said in the statement, Toma un lado she decisivo. says, the Ella worldly dice person can't trust that type of person. que una persona mundana no puede confiar en ese tipo de Because they are personas. not good worldly. Porque ni siquiera es un buen mundano, Neither can the true Christian trust that person because they are not even a good Christian. ni tampoco un cristiano puede confiar en él porque no es ni tampoco un buen So cristiano. they are not trusted by the world nor by the church. Entonces no es confiable ni para el mundo ni para el cristianismo. The world don't want them, the church don't want El mundo no lo quiere, el cristianismo them. Y tampoco. Cristo no quiere. Y Cristo no lo quiere. Have mercy. In that state. En ese estado. Are you following? ¿Me That's siguen? why this message Es of por revival. eso que este mensaje de reavivamiento, When you have to revive something, cuando usted tiene que revivir algo, it means that something is wrong with this thing. All right. significa que algo está mal con eso, ¿verdad? If you have to revive a plant, what does Si that usted mean? tiene que revivir una planta, ¿qué significa? Okay, it's dying. Que se está muriendo. And praise God, it's not yet dead. Y alabado sea Dios que aún no está muerta completa. Porque cuando es muerta, tú ni puedes hacer nada con esta planta. Tú puedes echar agua, buenos abono, no puedes, el mejor abono orgánico, no puedes. That's why Christ is trying to revive us before Es por we reach eso the que state of death. Cristo está tratando de reavivarnos antes de que alcancemos esa muerte espiritual. Watch this. We were reading some statements, and I want to Y hemos leído ciertas citas. Yo quiero mostrarles algo I want más. to read some more. We read all of this before. Ya leímos todas estas antes. We read this before. Let's continue. Yeah, go. This one we haven't read. This is what the prophet said. Miren lo que la profeta nos watch dice. Miren. No. Predicadores sin pantalón no puede dar el mensaje de revival o reformation. No puede dar mensajes de reavivamiento y reforma. Hombres que no tienen fuerte, ¿cómo dice? Columna, ¿no? Así dice. No puede dar ese mensaje. Porque, you know what? ¿Saben You por know what qué? is the result of ¿Quieren- giving that message? ¿Quieren saber cuál es el resultado de dar un mensaje El así? pueblo no santificado. Ese es el resultado. Un pueblo no santificado. Begin to hate the preacher. Y comienza a odiar al predicador. Are you following? ¿Me siguen? And the preacher don't want to be hated. Y el predicador, porque no quiere ser odiado, They want to be accepted, popular with the people. entonces empieza a aceptar el popularismo. So watch this now. In order Amen. to gain the favor of the people, they begin to Y para ganar el favor de accommodate. las Somebody personas, says in English, comienza a how you say accommodate in English one? Compromise. Yeah. acomodar el mensaje Watch what the prophet says. o a comprometer el mensaje. If the minister's face Miren lo is que not dice. flint, Si el rostro del ministro no es de piedra, ¿de qué?
No question. Piedra es suave. ¿La piedra es suave? ¿Tú conoces un buen piedra suave? Oh, yeah. Right. La piedra poco. So the prophet says that the minister of faith must be hard as a stone. Dice que el rostro del predicador tiene que ser firme como la piedra. Watch this now. Miren, If he has not indomitable faith, what type of faith? si no tiene una fe y un valor que dice indomable, ¿qué tipo de fe? And courage. Y un valor de la misma manera. If his heart is not made strong, by what type of communion? Si su corazón no es fortalecido, ¿por qué tipo de comunión dice allí? Thank you, one. Got it. Gracias. With God. Dice He will constante begin con Dios. to shape, what does that mean? To shape his testimony to please the unsanctified ears and hearts of those he is addressing. Comenzará a acomodar su testimonio para complacer los oídos y corazones no santificados de aquellos a los que se dirige. In other words, I don't want to En offend otras anybody. palabras, no quiero ofender a nadie. Yo no me gusta ofender a ninguna. Yo quiero ser suave. Not in this case. No en este caso. By the way, De the hecho, preachers hermano, must not even el go out of their predicador- way to offend people. el predicador no debe ir en el punto de ofender a la That's gente. not the purpose. Ese no es el But if propósito. preaching the straight truth from the Bible, Pero es predicar las verdades directas de if la it Biblia. produce offense, Y well, si- so let it be. Y si produce ofensa, pues que así sea. Amen? Amén. Watch this. Miren, In endeavoring to avoid the criticism to which he is what? dice, procurando evitar la crítica a la cual está ¿qué? Expuesto. Notice, Miren, he separates from God and lose the sense of divine favor. dice, se separa de Dios y pierde el sentido del favor divino. And his testimony becomes tame or domesticated. Y su testimonio se vuelve insípido o sin vigor. Have mercy. Wow. And lifeless. Sin vida. Question. Pregunta, When a person is drowning, cuando una persona se está ahogando, when you take the person out, cuando usted le saca del agua a la persona, what they normally do to revive? ¿qué se hace normalmente para reanimarla? Aide, no? Ujú. What does aide signify? ¿Qué significa el aire? Life. Vida. This church is a Esta drowning church iglesia right now. es una iglesia que se está ahogando And it needs life to revive this church. y se necesita aire para reavivar esta And iglesia. that aide is in God's message. Y ese aire está en el mensaje de Dios. Amen? Amén. You can get that. Just leave it. She says, Nuestra hermana de White dice he finds that his courage and faith are gone, que and his labors powerless. encuentra que su valor y fe ha desaparecido y que su obra carece de poder. The world is full of flatterers and dissemblers who have yielded to the desire to please. El mundo está lleno de aduladores y ¿qué más dice? Y fingidores que han cedido al deseo de la complacencia. But the faithful men, the who? Pero aquellos que son fieles, ¿quiénes dice? Los hombres fieles, Who do not study what type of interest? que no se inclinan por qué tipo de interés personal, Watch this. But love their brethren too well to suffer sin upon them are few indeed. sino que aman a sus hermanos de tal manera que no pueden tolerar el pecado en ellos, son realmente pocos. When she wrote that, she said there were only few wonders. Cuando ella escribió esto, ella dijo que eran pocos. While the prophet was alive Mientras la profeta estaba in viva this church, en esta iglesia, which was 1,000 times more spiritual than the church today, la cual era más, Mil mil veces veces más. más espiritual que las iglesias de ahora. she said it was only few. Ella dijo en ese tiempo que eran pocos. Ahora, ¿Qué esperamos ahora? ni uno. Have mercy. Have mercy. By tamely presenting the truth. How? Mediante la blanda presentación de la verdad. Mere. What is tamely presenting the truth? What does that mean? ¿Qué significa una blanda presentación? Well, listen to the rest of the sentence. She explains. Escuchen el resto de la Merely explicación. repeating the theory
without being stirred by it themselves. Dice, solo repitiendo la teoría sin que ésta les sacuda a ellos mismos. They can never convert men. They can never what? Nunca van a convertir a los hombres. ¿Nunca van a hacer qué? Listen. If they should live as long as did Noah, Si ellos vivieran tanto tiempo como vivió Noé, their efforts would be without effect. sus esfuerzos serían sin efecto. Their love for souls must be intense and their zeal fervent. Su amor por las almas debería ser más intenso y su celo con más fervor. Listen now, don't sleep. No se duerman, hermanos. A listless and feeling manner of presenting the truth will never arouse men and women from their death-like slumber. Una presentación de la verdad tranquila. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. I told you, friends, Yo les dije, that hermanos, many of the preachers I see now, muchos de los predicadores que el pastor ve ahora they believe that if you preach creen que si usted predica with emotion con emociones, and involucrando emociones, decir, hermanos, Dios ama. Dios les ama mucho. Él muere en la cruz por ti. Él sacrificó su vida por ti. Come to the cruz de Cristo. Ven a la cruz de Cristo y ponen esa voz llorosa. Will that wake up? Brethren, I- ¿Esa voz les va a despertar? No, watch this. John the Mira. Baptist Juan el Bautista, and Elijah así como Elías, didn't talk like that. Did you know that? no hablaban de esa manera. The prophet says La profeta they dice were very plain que ellos eran sencillos en and su hablar, direct pero in their- eran in their directos presentation of the message. en dar la presentación She del said mensaje. they did not work Ella upon the dice emotion of the que people. ellos no obraban bajo la emoción de las personas. They spoke the message straight Ellos that hablaban el caused mensaje conviction, directo deep que conviction causaba una profunda convicción en la persona. of their sins and of their need Una, for convic- holiness. una convicción de sus pecados y de su necesidad por buscar la santidad. You think that the third Elijah people will ¿Ustedes preach creen like? que el pueblo del tercer Elías va a predicar así? No, friends. They're going to be plain, straight. Tienen que ser directos, sencillos. Watch this. Miren, They must show by their manners, deben poner de manifiesto por sus modales, by their acts and words, por sus hechos y sus and by palabras, their preaching and praying y por su predicación y su oración, that they believe that Christ is at the door. que creen que Cristo está a las puertas. Men and women are in the last hours of probation, Hombres y mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. and yet are careless and stupid, and ministers have no power to arouse them. Y sin embargo siguen siendo descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos. They are asleep themselves. Ellos están durmiendo en sí mismos. Sleeping preachers Predicadores dormidos preaching to a church that is awake. predicando a una iglesia que está despierta, ¿eso dice? I read that last week. This goody. Let's move on from the goody. Just ¿Se now. acuerdan que leímos eso de la buena religión? What is the meaning of revival and reformation? Ahora, ¿cuál es el significado de un reavivamiento y una reforma? Now, many people repeat those phrases, Mucha gente repite estas but palabras, don't understand what it means. pero no entienden lo que significa When you realmente. study, you need to Cuando understand what usted we're studying. estudia, debe Amen. entender lo que estudia. All right, so let's now look at some Entonces vamos dictionary a ver definition. rápidamente unas definiciones breves. Then we will also look at Bible and spirit prophecy Y luego definition veremos of la those two terms. definición bíblica y del espíritu de profecía de estos dos términos. Revival Dice, signifies reavivamiento significa restoration to life, la restauración a la vida, consciousness, conciencia, vigor, vigor, strength, fuerza, an awakening in a church or community of interest in and care for matters relating to personal religion. un despertar en una iglesia o comunidad de interés y cuidado por los asuntos relacionados con la religión. So if the church needs, based on this, so the church needs life, full life. Entonces, la iglesia necesita vida, You remember what Christ said? restablecimiento de I vida. came that they Acuérdense, might have life, what? acuérdense lo que Cristo dijo, vine para que
que tiene ¿what? Para que vida tiene más que- que. para que tengan vida en abundancia. Thank you, Juan. So, need life, so the church is not Entonces, conscious. necesita vida, por lo tanto la iglesia no es consciente de Remember? eso. Because this says, Porque acuérdense, aquí dice, where is it? you return. switch the Oh, return. sorry. All right, so thank you. Where are we? Consciousness. Entonces dice que necesitan conciencia. A person who is not, when you tell a person, when you talk about consciousness, what are you saying? What's Cuando another? usted está diciendo que es consciente de algo, ¿qué está diciendo realmente? Que tiene conocimiento, que You are sabe lo aware. que hace. Está atento. Amen? So the church Entonces la is iglesia in a state of unconsciousness. está en un estado de inconsciencia. Their mental faculties are asleep. Sus facultades mentales están dormidas. Their spiritual faculties. Sus must be revived. facultades espirituales deben ser reavivadas. It says here, Dice aquí, no vigor, no hay vigor. la fuerza. Dice, no hay fuerza. Have mercy. So we are told Entonces se nos es dicho revival is an awakening que el reavivamiento es un in a despertar church or community en of una interest comunidad o en in una care for iglesia matters relating to personal de religion. interés y cuidado por los asuntos relacionados con la religión So in personal. other words, En otras when we give palabras, revival message, cuando true damos revival mensajes message, de reavivamiento, it mensajes brings the verdaderos, people where they begin to have interest in their spiritual experience. Are you following? trae a la gente a tener un interés realmente personal en ellos, a la religión verdadera. There's some more definition I want to call. Hay una definición más. Return. It means what? Dice, retorno. ¿Significa qué? Un retorno. Recall or recovery to life from death or apparent death. Un regreso o recuperación a la vida después de la muerte o muerte aparente. Not to know. Renewed Miren lo que dice. and a more active attention to religion. Una atención renovada y más activa a la religión. An awakening of men to their spiritual concerns. Un despertar de los hombres a sus preocupaciones espirituales. My time is gone. Well, give me a chance. I'm going to close up. Vamos a cerrar con lo que viene, porque Watch el it. tiempo se nos fue tan rápido. Watch this now. Miren, In general, hablando en general, revival signifies a reavivamiento process significa of bringing something back to life. un proceso de devolver a algo a la vida. Activity Es actividad or prominence after a period of decline or dormancy. o la prominencia tras un periodo de declive o de letargo. It can refer to restoring something to its former state. Se refiere a restaurar algo a su estado previo o Question. su estado What anterior. state man was in Pregunta. before sin? ¿Qué estado tenía en la humanidad antes del pecado? So revival is what? Entonces, Bring us reavivamiento es back to que that former llevarnos state of otra glory. vez a ese estado previo de perfección. Reviving interest or attention in something or bringing someone back to life after a period of inactivity. Reavivar el interés o la intención por algo o devolver la vida a algo tras un periodo de inactividad. Como, Como Lázaro. amen. Watch it. Miren, A period of renewed religious interest or spiritual awakening, periodo de renovado interés religioso o de despertar espiritual. often characterized by evangelistic meetings and a return to spiritual practice. A menudo caracterizado por reuniones evangelizadoras y el retorno a la práctica espiritual. Amen. Watch it. Is that making sense? Estamos hablando con sentido común. Watch this now. Making alive again those who have been alive but have fallen into what is called a cold or a dead state. Dice, hace revivir a los que han estado vivos, pero han caído en lo que se llama un estado frío o estado de muerte. To bring them back to their first love and the healthy growth of spiritual life. Para devolverlos a su primer amor y al sano crecimiento de su vida espiritual. Amen. Wow, watch. Wow. The concept being described is a spiritual revival.
El concepto que se describe es el reavivamiento espiritual, which is the restoration of individuals or groups to a state of religious fervor and a renewed spiritual health. que es la restauración de individuos o grupos a un estado de fervor religioso y salud espiritual renovada. It is about bringing back life to those who have become emotionally or spiritually dead. Se trata de devolver la vida a quienes han quedado muertos, entre comillas, emocional o espiritualmente hablando, Rekindling their initial love for God or their faith, reavivando su amor inicial por Dios o su fe and nurturing a healthy, vibrant spiritual life. y alimentar una vida espiritual sana y ahora vibrante. Not just un poco de vida que tú solo andando. No solo No. un poquito de vida para que pueda caminar. Como mi hijo, él tiene vida, y por eso tiene tanta energía. Muchas veces anda acá, allá, tiene energía. Si mi hijo no tiene eso, yo voy a hacer algo mal con mi hijo. Are you following me? ¿Me siguen? De ahí gente que tiene vida, vos solo así nada más. Ahí nada más, solo viene a la iglesia, viene como el puerta. Anda y va así, vos nada más. Ellos no hacen nada por Dios, no ayuda a la iglesia, así nada más, él solo está ahí. No, friend. That state must be overcome. Ese tipo de estado debe ser vencido. Anyway. Pastor, tengo una duda. Ajá. ¿Podría hacer una aplicación de lo que usted presenta aquí en esta definición? No sé, se me vino nada más. ¿No será que el misterio de iniquidad también para curar su herida de muerte necesita de una especie de reavivamiento? See? Catholicism, we're told, will be revived. El catolicismo también será We're reavivado. told that by inspiration. Se nos dice en la So Biblia, even for the man of sin to regain Incluso power, there para must be que- a revival of Catholicism. incluso para que el hombre de pecado también adquiera su poder, debe haber un reavivamiento en el That's catolicismo. why we're told Es por eso que se of nos a dice counterfeit revival. que hay un reavivamiento falso. We're going to be dealing with that by Y vamos a estar hablando de ese we're también. dealing with the different phases of Vamos a hablar revival. de las diferentes fases de un reavivamiento. Thank you, Henry. Gracias, For that point, Henry, for that por point. traer eso al The tema. term revival itself comes from the Latin meaning to live again. El término reavivamiento viene del latín y significa volver a vivir Or to return to life. o regresar a la vida. In a spiritual context, it refers to a renewed and passionate engagement with one's faith. En un contexto espiritual se refiere a un renovado y apasionado contacto con la propia fe. Amen. Amén. And that we are seeing a disconnect right now. Y eso estamos viendo que ahora existe una Where desconexión the people of God don't en love donde el pueblo de anymore Dios ya no le ama más our message, a nuestros mensajes, who we are. a quién somos I remember realmente. Wanda was telling me this week, and Un she was día la saying to me, esposa del in pastor a le conversation dijo, we had, hay una that conversación, our message is so beautiful. que nuestro mensaje es realmente hermoso You don't need anything to it. y no necesita nada más. This message Estos can mensajes stand on its own. She was, we're puede talking. permanecer de pie, But there's a la esposa lack del of pastor love decía. for this message now. Pero ahora hay una falta de amor por estos mensajes We need a revival. y necesitamos un reavivamiento. All right. We'll come when we next time because the time La passed. siguiente We'll go semana, through the definition cuando of iniciemos, reformation. vamos a ir directo a la definición de lo que quiere decir reforma. Amen. Amén. We go there. We're taking it step by step. Acuérdense que vamos a ir tomando paso por Es como paso. Roy con el tema de es Del vicario de Cristo. Right. And he's doing step by step. Y así como We're Roger gonna go by presentó step by temprano, step. paso a paso, lo del Amen. vicario de Cristo, nosotros vamos a ir paso a paso en reavivamiento y So, reforma. brethren, try to remember what Así que, revival hermanos, means. Traten de acordarse lo que reavivamiento significa, Amen. That's very important. porque es muy And importante. you're going to see from the Bible and Y Spirit prophecy. ustedes van a ver por la Biblia y por el espíritu de profecía. Let's collect an offering and then we close out. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas y vamos a hacer una oración. Vamos a mi esposa va a hacer una oración. Nuestro querido Padre y Dios, te damos gracias, Señor, que podemos reunirnos en esta manera sábado tras sábado. Ayúdanos no tomarlo a la ligera, porque tenemos una verdad preciosa, pura, que nos puede conducir hasta el fin. Amén. Y tenemos un firme
fundamento. Amén. Pedimos por cada uno de los hermanos, hazlos acordar en cada momento que somos hijos tuyos y la victoria es nuestra. Gracias por las ofrendas y ayúdanos a ofrecer más que algo monetario, que podemos ofrecer momento tras momento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.